Bueno, voy a merendar que tengo un hambre. ¿Ah? Voy a poner- Helado, no tengo helado, amor.
¿En serio? ¿Por qué no dijiste que encontraste el libro mágico? Hasta un lado. Compra unos pasos. Pasos para hacer crecer el camino. Liso y sedoso. Ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Sandra. A ver, Hola Javier, ¿cómo ¿me ven? estás? No saben qué gracioso. Me estaba metiendo en un link en otra actividad. Me mandaron otro link, recién otra institución de BT Latinoamérica, y yo decía. Y encima era por Google Meet, y yo decía, creí que era por Zoom. Y de pronto digo, no, voy a revisar, bueno, por suerte. Bueno, aquí estamos, buenas noches, qué gusto. Buenas. A ver, subo acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola, qué ¿todo gusto bien? verlos a todos. Hola, buenas Eh, noches. Bueno, no sé cómo se inicia esto, no. Ahora estábamos entrando a la reunión, obviamente esperándote a vos en realidad, y además en realidad estaba haciendo un poquitito de tiempo, porque yo, por ejemplo, tuve un problemita para entrar con el link. O sea, solo pude entrar con el link, pero con el código de acceso no me dejaba. Entonces estoy Hola, ¿qué como tal, Sandra? ¿Cómo estás? Acá estamos, acá estamos, me estoy reconectando con, bueno, no conozco tantos colegas de Uruguay, conozco algunos. Sandra hizo un juego no es exactamente psicoeducativo, tiene sus cosas muy, muy buenos, así que lo recomiendo. Es sobre, digamos, la toma de contacto con las emociones, muy interesante. Así que, bueno, la verdad que es un placer verlos a todos ustedes, y cuando, no sé, no sé, cuando ustedes me digan, yo inicio. Como Javier, como decía Inés, esperamos un poquito a que se terminan de conectar algunos y ya Absolutamente, Inés absolutamente. hace la introducción Inés. Bueno, cada país tiene como sus diferencias en cuanto a qué hora inician, como hay pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Chile son los más puntuales de Latinoamérica. Para ellos, bueno, los argentinos somos muy raros. Completamente, completamente. Nosotros en realidad en las conexiones virtuales somos bastante puntuales, pero bueno, dado que a Los veces argentinos más, somos así, medio 5 minutos, una cosa así. Creo que en realidad somos bastante parecidos. Yo siempre creo que ustedes son como nuestra versión, pero con un estabilizador, con balcote. no armes lío, Javier. No, pero ese está buenísimo. En realidad es a favor de ustedes. Este, Si eh, querés poner un poquito afuera porque están frías, digo calientes, perdón. Fernanda, apaga el micrófono. Perdón. a nosotros no, nos faltaría un poco de la estabilidad uruguaya. Así que, o si quieren lo pongo distinto. Es así. Va a estar, acá está mi perrita de fondo, así que
pero está como, ya está acostumbrada, digamos. Ya está acostumbrada a esta modalidad. Absolutamente. Ahora se va a tranquilizar. Javier, contame una cosa, ¿vas a poner alguna diapositiva? Sí, tengo Sí, perfecto. unas diapos listas. Voy. Bien. ¿Querés que probemos a ver si eso funciona bien? Su pantalla compartida Perfecto. se está cargando. Ahí estamos. Así Perfecto. que cuando quieran. Perfecto. No, realmente, a ver, lo que yo quiero decir es que tengo un gran cariño por los hermanos uruguayos. Acá hay unos cuantos amigos que están viviendo acá en Buenos Aires, y después la verdad que hacía mucho que no iba, y fue muy lindo ver a unos cuantos de ustedes allá en Montevideo. Estuve paseando mucho, la verdad que está bellísimo. Y bueno, nada, es un placer compartir con todos ustedes nuevamente. Después, no sé si quieren decir algo antes de que arranque. Bien, vamos a hacer una cosa, ya estamos en 41 participantes, o sea que creo que estamos en un lindo número, y son las 24 minutos, o sea que realmente hemos dado 5 minutos de tolerancia, Perfecto. increíble. Vamos a empezar, así aprovechamos todo tu tiempo en realidad. Javier, un placer obviamente estar contigo nuevamente. El Como placer decías, es mío estar con su AMOC y con los colegas uruguayos. Estuvimos en el Congreso, bueno, y de hecho en realidad esta actividad científica se gestó en el Congreso en realidad. Así que bueno, un placer. Voy a presentarles para los que no tienen el placer de conocerlos a Javier Mandil. La actividad científica de hoy va a ser un acercamiento a ACT con niños y Hola adolescentes. Liliana, ¿cómo estás? Familias. Perdón, pero tenía que decirte bienvenido, Javier. No, yo Llegaste necesitaba, te vi ahí, necesitaba saludar. Perdón, no te interrumpo más, Inés, necesitaba saludar a tu Hola, Inés, hermano. ahora. Bueno, Javier es director de la Fundación Equipo de Terapia Cognitivo Infanto Juvenil, docente invitado del curso de posgrado de Terapia Cognitiva, Fundación Foro de Escuela Sistémica Argentina, del posgrado de Formación en Psicoterapias Cognitivas, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15 y de la Universidad de Flores. Socio de TC, socio de ALAPCO, es residente de Servicio de Salud Mental del Hospital Pedro Elizalde. Espera, ese, no sé qué currículum, es viejo, ya no soy más ¿Caso? residente. Bueno, entonces les hinchamos la oreja a la secretaria porque es el currículum que me pasó. Bueno, A ver, no voy soy a uno de los presentar yo directores de a Fundación Javier. ETSI. Estoy en la comisión directiva de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, miembro de ALAPCO como varios de ustedes, como Inés, como Iliana, como Ignacio y otros cuantos que se me escapan. Nada, autor de algunos libros como Terapia Cognitiva de Niños y Adolescentes de Aportes Técnicos, ACT con Adolescentes, ACT con Niñas y Niños. Y ya está, un obrero de la psicoterapia, y que los quiere mucho. Eso es todo, y gracias Inés, y nada. Perdón por mi informalidad, es como, a ver, mi intento Perfecto. es ponerle onda y humanidad. Estamos todos en lo mismo, estamos en Buen el mismo representante barco. de terapeuta de niños. Sí, una de mis especialidades, o la especialidad por la que soy más conocido es niños y adolescentes. Y bueno, antes que nada, qué sé yo, un colega de todos ustedes. Y bueno, y hoy quería acercarlos a justamente esto que se está dando, que es que es la implementación de la terapia de aceptación y compromiso con niños, adolescentes y familias.
Que bueno, como ustedes saben, digamos, con algunos tratamientos que primero se desarrollan en población adulta, hay cierto delay en la clínica infanto-juvenil, porque primero, si un tratamiento se ha desarrollado primero con población adulta, en general se tiene que esperar a que haya cierta cantidad de estudios con cierta rigurosidad para que se empiece a implementar en población infanto-juvenil, así que bueno, ya tenemos esa suerte. También algunos de ustedes saben que ACT es una de las terapias, digamos, de tercera generación que más lío ha causado, digamos, en el ámbito de las terapias basadas en la evidencia. Realmente algunos dicen que, bueno, sigue la discusión de si es para tanto, no es para tanto. Yo lo que creo que ha habido con las terapias de tercera generación muy lindos aportes. Creo que yo no soy un fan de quemar las naves y decir, bueno, ya está, revolución y qué sé yo. Vieron que cada tanto en el ámbito de las psicoterapias nos gusta pensar en todas estas cosas grandilocuentes de cambios de paradigma, tiramos todo por la ventana. Tendemos a las posiciones extremas, ¿no? No es la primera vez, digamos, estos anclajes generacionales, como dice mi amigo Fabián Maero, hablar de tercera ola, también cuando, digamos, cuando aparecieron las terapias cognitivas, cuando empezó a difundirse la epistemología cognitiva en psicoterapia, estamos hablando de a principios de los 60, también se hablaba de revolución cognitiva y uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Va a bajar Che Guevara? ¿Va a bajar el Che Guevara? O no, bueno, no quiero dar otros nombres, tampoco por sensibilidad, pero ¿de qué revolución estamos hablando, no? Pero siempre nos gustan estos nombres grandilocuentes. Lo que sí es cierto es que cada tanto, por algunas razones, tanto de avances en la investigación como de necesidades clínicas, me parece que se dan ciertos saltos cualitativos en la psicoterapia y aparecen algunos modelos que dan aportes muy, muy interesantes. Yo creo que parémonos desde donde nos estemos parando. Hoy, felizmente, las terapias cognitivas y conductuales no son las mismas que hace, por ejemplo, 10 o 15 años. O sea, hoy ya no podemos pensar, digamos, en seguir un manual de manera súper estricta sin considerar la relación terapéutica como algo dinámico. Hoy, digamos, las prácticas de mindfulness y de aceptación, más en los cuadros crónicos y complejos, digamos, son como el pan nuestro de cada día y están insertas en una diversidad de modelos que trascienden lo terceraólico. Pensemos en las terapias basadas en procesos, incluso en el modelo transdiagnóstico de Barlow, con lo cual realmente creo que son aportes muy interesantes que nos han hecho crecer. Y bueno, volviendo a la terapia de aceptación y compromiso, me gustaría darles como una idea general de qué es lo que se estuvo gestando. Así que vamos a hablar un poco de ACT con niños, adolescentes y familias, algunas generalidades, ¿sí? Y la idea es preguntarnos para qué, de qué se trata, y algunos, si se quiere, algunas ideas de cómo, algunas ideas generales del cómo metodológico, ¿no? La primera pregunta sería el para qué
de la implementación de la terapia de aceptación y compromiso en la clínica con niños y adolescentes. Y más tomando en cuenta que, por ejemplo, en trastornos internalizantes, en problemáticas relacionadas con la internalizante, ansiedad y depresión, hay muchísima investigación en los tratamientos tradicionales con base en la evidencia. Por ejemplo, la terapia cognitiva comportamental, siguiendo el modelo clásico, como por ejemplo el de Kendall, ¿sí? O el de Ost, para trastornos de ansiedad, o los modelos de Lewinson, del grupo de Lewinson y Hobbes, con adolescentes en depresión, el modelo de Stark con niños, hay muchísima investigación, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Muchas veces aparece la pregunta de, bueno, ¿para qué plantear un modelo alternativo? Por un lado están las cuestiones epistemológicas. Ustedes saben que si bien hay muchos estudios controlados tanto en la terapia cognitivo-comportamental como en otros modelos, por ejemplo, la terapia interpersonal para la depresión en adolescentes, digamos, los principios básicos, los principios teóricos de estos tratamientos no tienen tanto apoyo en ciencia básica. Sí, hay una discusión muy interesante en esas áreas. Ustedes saben que, digamos, hubo algunos avances en los últimos años en modelos conductuales sobre la cognición y el lenguaje. Muchos modelos conductuales, algunos de los más notables es la teoría de los marcos relacionales, que vamos a hablar un poquito de eso, que, digamos, hay algo muy interesante porque los modelos anteriores quizás fueron desarrollando teoría a medida que avanzaba la clínica, ¿sí? Si nosotros tomamos dos personas muy importantes y representativas de las tradiciones cognitivas y conductuales, como Beck y Ellis, eran eminentes clínicos, ¿no? Clínicos geniales, que fueron desarrollando en su momento, en momentos en donde, digamos, si no se daba cierta corroboración empírica a los resultados de la psicoterapia, nos quedábamos sin cobertura, ¿no es cierto? Conocen toda esa historia, ¿no? Hubo que dar ciertas muestras de eficacia y se fue avanzando mucho, y a medida que se desarrollaban ciertas metodologías que integraban, digamos, psicoterapias de influencia psicodinámica con algunas intervenciones conductuales y ciertas terminologías provenientes de la ciencia cognitiva, se iba desarrollando algunos avances, se iban desarrollando alguna teoría que soportaba estos tratamientos. Lo que ha ocurrido con la terapia de aceptación y compromiso fue inverso. La terapia de aceptación y compromiso es una de las aplicaciones de la teoría de los marcos relacionales, que básicamente es una teoría conductual sobre la cognición y el lenguaje desarrollada por un equipo de investigación dirigido por Van Horns, Hayes y Roche. Básicamente esta teoría dice que el lenguaje y, digamos, si se quiere, su análogo privado o interiorizado, digamos, es una conducta consistente en establecer relaciones arbitrarias y transformaciones entre estímulos. O sea, el enmarcar es una conducta específicamente humana dirigida a relacionar y transformar entre sí los estímulos del ambiente. Ya vamos a ir un poquito más hacia eso. Entonces, digamos, estas hipótesis
se fueron desarrollando con mucho soporte en ciencia básica. Así que por ese lado, por el lado epistemológico, algo que plantean autores como Carmen Luciano, Francisco Ruiz, Niklas Zorn, que es interesante que también en la clínica en general y también en la clínica con niños y adolescentes se desarrollen tratamientos con un marco teórico basado en investigaciones en ciencia básica. Por otro lado, otra cuestión que ya empiezan a ver, ya se fueron desarrollando estudios piloto, estudios de caso, pero ya empiezan a aparecer los primeros estudios controlados con niños y adolescentes. Uno de los más interesantes es lo que ha desarrollado el grupo de Hancock en Australia, donde se ha comparado la terapia de aceptación y compromiso con la TCC y, por supuesto, lista de espera en 200 niños y adolescentes. Lo que se ha encontrado es algo que se esperaba, ¿no? Que los resultados tanto de TCC como de terapia de aceptación y compromiso en trastornos de ansiedad por separación, trastornos de ansiedad generalizada y trastornos de pánico, los resultados al cabo de 3 meses en la reducción de la sintomatología son muy similares. Lo que se encuentra es ciertas mejorías del funcionamiento general en medidas de calidad de vida. Entonces, hay una diferencia, hay resultados similares, pero lo que se ve también es que no solo hay mejorías en la reducción de la sintomatología, sino en la promoción del funcionamiento global de los niños y adolescentes. Lo cual es interesante porque si hay algo que, digamos, están coincidiendo, digamos, en esta especie de, si se quiere, de concilio general entre terapias cognitivas y terapias contextuales, por el lado de Stefan Hoffman y Stephen Hayes, que es que las terapias sería bueno que no solo apunten a la reducción sintomática, sino al desarrollo del funcionamiento global general, ¿sí? O sea, en aspectos que tengan que ver con el involucramiento en proyectos de vida, el desarrollo personal, desarrollo de las relaciones interpersonales y todas las áreas que hacen a nuestro desarrollo flexible como seres humanos. Entonces, digamos, dos de los soportes del para qué es, digamos, el desarrollo de tratamientos coherentes con planteos con soporte en ciencia básica, y por otro lado el desarrollo de tratamientos que no solo aspiren a la reducción de sintomatología, sino al desarrollo de medidas en funcionamiento global. Sobre la base en ciencia básica, por un lado esto que les contaba, el poder estudiar procesos psicológicos con base empírica. Esto lo que posibilita es nexos más fluidos entre investigación y clínica, por ejemplo, digamos, poder hacer un ajuste más cabal de nuestras intervenciones, por ejemplo, de acuerdo al desarrollo evolutivo en los niños. Y la base científica nos puede posibilitar ajustar más los procedimientos. En cuanto al desarrollo flexible, los que les contaba, una base, por un lado lo que se está planteando es que más allá de las categorías
nomotéticas, de diagnóstico, o sea, sí, estamos hablando de trastornos de ansiedad, sea generalizado, sea trastornos de ansiedad por ataque de pánico. Lo que estamos viendo es cada vez una clínica más compleja y comórbida, ¿sí? Digamos, no nos llegan tan puros los casos al consultorio. ¿Ok? Muy probablemente lo que vamos a encontrar es, más cuando hablamos, por ejemplo, de niños con evitación escolar, las presentaciones más graves, las que nos traen problemas, las que nos hacen pedir supervisión. ¿Sí? Que niños, por ejemplo, con evitación escolar y que están desescolarizados, lo que vamos encontrando es presentaciones comórbidas de trastornos de ansiedad, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, con problemáticas relacionadas con conductas disruptivas, alta acomodación familiar, problemáticas en los padres. Entonces, algo que se está planteando es que, si bien es interesante considerar aún en manera estratégica al DSM y otros manuales estadísticos como medio de primer acercamiento y forma de comunicación interdisciplinaria, tendríamos que volver a la base del análisis funcional para entender ciertas características ideográficas de las presentaciones, o sea, cómo se dan los problemas, de qué manera, con quiénes, en qué contexto. Por otro lado, después de tantos años de estudio, digamos, no solo en la clínica ya la presentación diagnóstica pura a veces no se da tanto, y más en los casos más complejos, ¿sí? Sino que también el criterio de qué es patológico y qué es normal se está volviendo cada vez más difuso, ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante que plantea, que es el criterio de normalidad destructiva. ¿Qué significa normalidad destructiva? La idea de que los procesos psicológicos que se comparten tanto en la llamada normalidad y cotidianidad como en la patología tienen mucho que ver, ¿sí? Son básicamente los mismos. Que hay un problema de grado, si se quiere, y un problema de grado y un problema de cuál es el impacto en el funcionamiento. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, digamos, para ir a nuestro consultorio, imaginen que nosotros vamos caminando desde nuestro hogar a nuestro consultorio todos los días y que pasamos por una zona céntrica donde hay una familia pobre, ¿sí? Digamos, si tenemos cierta sensibilidad, vamos a decir, che, qué macana, qué terrible, por ahí nos acercamos, por ahí le damos no sé, una ayuda, por ahí charlamos, ¿sí? Bien, les voy a dar un ejemplo. La otra vez estaba yendo a comprar algo y había una señora, digamos, vestida como con harapos, diciendo en la calle, bueno, estaba haciendo como una especie de discurso en la calle, ¿no? Sobre lo que era sentirse desprotegida por el Estado, de que el Estado tenía que protegerla, etcétera, etcétera, ¿sí? En ese momento a mí me generó cierta, no sé, cierta resonancia. Algo que me pasó es que no quería darle plata, sino que quería darle algo que sirviese. Compré 2 alfajores, incluso 2 alfajores con frutas, bueno, no sé. Me acerco, ¿sí? Y le quiero dar a la señora. Y la señora me hace una seña como diciendo no.
¿Ok? Fue como muy inocente lo que se me ocurrió decirle. Le dije algo así como, mirá, son alfajores buenos, son muy sanos. Hoy lo miro y es casi como si fuese medio naif de mi parte. Y la señora me dice, no. Después me quedé pensando, capaz que la señora tenía algún problema más de índole psiquiátrico combinado con su situación social, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que de alguna manera, mal o bien, yo quise conectarme con esa situación, hacer algo, digamos, desde mi lugar. Ahora la pregunta es, ¿uno puede hacerlo todos los días? Imaginémoslo, a ver, aquí en Argentina, por ejemplo, es una realidad diaria. Vos vas caminando desde tu casa al consultorio, pasando por una zona céntrica, si está en una zona céntrica, y vas a ver esto todos los días. Vos ves el primer día una familia en esa situación. Te acercás, le das algo. Decís, pucha, qué terrible. Segundo día decís, qué macana, pero por ahí estás más apurado y cruzás a la acera de enfrente. El tercer día ni la mirás. Y al cuarto día ni siquiera prestas atención. ¿Me van siguiendo? O sea, casi el gran tema es que para funcionar de manera acorde en una sociedad compleja, nos terminamos disociando. ¿Sí? Tengamos la ideología que tengamos, también nos puede pasar con nuestros seres queridos, nuestros amados. Entonces, muchos de los procesos que nos llevan a la salud mental también nos llevan a, digamos, el enfermar y el tener conductas no siempre constructivas para la convivencia. Entonces, la idea es que, digamos, más que hablar de normalidad o de enfermedad, estamos cada vez más pensando en qué tan flexibles somos los seres humanos, ¿sí?, para funcionar creativamente en relación al contexto. Me gustaría volver un poquito sobre la famosa teoría de los marcos relacionales, ¿sí?, que en realidad es una traducción, esta nominación es la versión, si se quiere, castiza de lo que es Relational Frame Theory. En realidad se tendría que llamar la teoría del enmarcar relacionalmente, porque los marcos como cosas no existen. O sea, no es como los esquemas, no se piensa en una estructura mental. La idea justamente de la teoría del enmarcar relacionalmente es que a nosotros no nos importaría desde esta epistemología dónde se almacena la información. ¿Me siguen? La información, cómo se almacena es un problema de la neurología o la neuropsicología. Se almacenaría de alguna manera en distintas zonas del cerebro. ¿Ok? Ahora, el tema es qué hace ese cerebro, qué conductas realiza ese cerebro encarnado en un cuerpo y en relación a un entorno. O sea, pasamos del qué es, de la ontología del lenguaje, al cómo lenguajeamos. Y el cómo serían conductas. ¿Ok? Entonces, enmarcar desde esta perspectiva se trataría de una conducta, de una serie de conductas específicamente humanas que consistirían en relacionar y transformar estímulos. O sea, el ser humano tiene una capacidad generativa, una capacidad generativa determinada culturalmente para relacionar estímulos, tanto por semejanza como por oposición, luego también se ha investigado por causa-efecto, por cuestiones de perspectiva. Cada vez más compleja.
Entonces, por ejemplo, un bebé que conoce un perrito, que le damos a conocer un perrito, ¿sí? Generalmente se va a acercar una cosa juguetona, peludita, y le vamos a enseñar a decir bau bau. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el bebé va a asimilar, va a establecer relaciones de coordinación entre decir bau bau y la imagen del perrito. ¿Me van siguiendo? Luego, a medida que va creciendo, le decimos bau bau, es perro, es perro. ¿Perro es bau bau? Sí, perro es bau bau. Entonces va a haber relaciones cada vez más complejas entre perro, bau bau, y la imagen del perro. Ahora, a diferencia, lo que tienen los seres humanos es que sin entrenamiento directo, el niño, a medida que va creciendo, o sea, lo vamos entrenando en que distinga 2, 3 ejemplares de perro, y el niño mismo va pegando un salto donde va generalizando y va relacionando un pequeño poodle o caniche con un golden, luego con un labrador, ¿sí? Va estableciendo categorías cada vez más complejas. O sea, a diferencia de los animales que desarrollan generalizaciones por aspectos muy directos entre los estímulos, los niños luego van desarrollando categorías cada vez más complejas. Ahora, esto tiene un problema, porque imaginemos, por ejemplo, que un niño está viendo con el padre algún capítulo de Tom y Jerry donde un perro bulldog grandote le muerde el trasero a Tom o al gato silvestre. De pronto el niño va a decir, perro malo. Ahora, como existe una relación bidireccional y multidireccional entre estos estímulos que entran en red, el perro que inicialmente tenía funciones apetitivas, reforzantes para el niño, puede llegar a tener funciones aversivas. O sea, si el perro que ve en la televisión es un perro malo, también el perro de la casa o el perro del vecino va a ser un perro malo. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, a medida que vamos relacionando estímulos entre sí, se producen transformaciones. Esto es terriblemente útil. Imagínense que esta capacidad generativa del lenguaje me permite distinguir, por ejemplo, yo nunca fui a Grecia, pero yo puedo anticipar que si alguna vez tengo la suerte de ir a Grecia, voy a ir a visitar sus hermosas playas y quizás la isla de Mykonos, ¿ok? O por ejemplo, nunca fui a Japón, que es uno de mis sueños. Por supuesto, una de las cosas que voy a hacer cuando yo vaya a Tokio, si es que llego a ir a Tokio, es ir al famoso barrio del arte y la gran tecnología, que es Akihabara. ¿Ok? Entonces yo puedo anticipar. También puedo anticipar algunas cosas. Por ejemplo, quizás no anticipe del todo y pueda yo decir cosas como que vaya a saber, ¿sí? Tratando de ser agradable, de entrar en conexión, decir, bueno, los uruguayos, ¿sí? Son como los argentinos pero con balcote. Y a mí me puede parecer simpático porque en realidad mi idea es hablar bien de ustedes, ¿sí? Son una versión más estable de nosotros. Pero probablemente no la esté pegando, ¿sí? Y no se entienda bien esto, ¿desde qué perspectiva? A ver, siempre para un argentino es muy lindo ir a un lugar cercano y decir, pucha, hay lugares que se vive en paz, que no parece que va a estallar todo en cualquier momento. ¿Ok? Esa es la intención. Lo que sí puedo anticipar es que hay cuestiones cuando yo voy a dar clase en un país latinoamericano que no está bueno hablar. Por ejemplo, si yo voy a Perú, si yo doy clases en Perú, no va a estar bueno hablar de cuestiones políticas. ¿Me van siguiendo? Porque en Perú
hay ciertas divisiones bastante fuertes. O si yo voy a dar clases, digamos, en México, ¿sí? Tampoco voy a poder hablar de cuestiones como ciertos reclamos indigenistas, ¿sí? O ciertas cuestiones muy sociales que tienen que ver con ese ambiente. ¿Me van siguiendo? Yo puedo anticipar, puedo ver qué conductas pueden llegar a ser útiles y qué conductas no. Ahora va a haber un problema. Imagínense que yo solamente sigo un manual rígido, por ahí mi clase se va a privar de ejemplos, ¿sí? De metáforas que puedan ser más útiles para entender algunas cuestiones. Pero sí algunas reglas generales va a estar bueno que yo siga. ¿Me comprenden? Entonces, esta generatividad del lenguaje me permite, por un lado, anticipar escenarios y ver qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Por otro lado, comparar con ciertas experiencias. Por ejemplo, decir, una cosa es hablar en Chile, otra cosa es hablar en Uruguay. Va a haber puntos en común, pero va a haber diferencias. ¿Mm? También me va a permitir establecer anticipaciones, comparaciones, y también anticipar qué cosas pueden ser útiles para convivir con otras personas o no. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo pensar que si voy a cenar en algunos lugares de Oriente, después de una copiosa cena, puede llegar a ser bonito en algunos lugares que yo me exprese con un provechito. ¿Conocen lo que es el provechito? ¿Se sabe lo que... ¿cómo llaman el provechito? El provechito, ok, perfecto. Igual. Ahora, si yo voy en una cena en Argentina, Uruguay, digamos, yo voy a Uruguay, comparto una rica cena, me sirven uno de sus hermosos lomitos completos. El canadiense. A pesar de todo lo que me gusta y todo lo satisfecho que estoy, no va a estar bueno que yo emita un provechito como si podría ocurrir en Oriente, ¿correcto? Entonces son cuestiones muy, muy útiles. Otra cuestión que se ha investigado es que estas relaciones entre estímulos y estas transformaciones dan lugar a reglas que regulan las conductas. Reglas que establecen relaciones de causalidad, de efectos, de impacto. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de un tipo, yo hice alusión a un tipo de regla que anticipa la aceptación o el rechazo social. Este tipo de seguimiento de reglas tiene un nombre que es seguimiento Pliance. ¿Me siguen con esto? Anticipar qué cuestiones van a ser útiles para, en lo posible, ganarme cierta simpatía o evitar cierta versión de un auditorio, son reglas Pliance. También imagínense que en nuestro desarrollo van a tener mucha utilidad, por ejemplo, en un niño que se está integrando a un contexto novedoso. Por ejemplo, tengo otro recuerdo personal. Ojalá hubiese tenido un bonito seguimiento Pliance. Me acuerdo que en cierta época mi familia me mandó a un colegio privado muy caro. O sea, mi familia, por eso me dediqué a la psicoterapia, creo yo. Mi familia, si se quiere, era casi como la ilustración de lo que es Argentina, ¿no? Mi familia tuvo momentos económicos excelentes y luego momentos económicos bastante malos. Entonces, y mi mamá, bueno, adorable, pero tenía algunos aspectos psicológicos que también hacían acordar a la economía argentina. No quiero entrar más en especificaciones. Pero básicamente a mi mamá le gustaba que yo vaya a colegios muy caros cuando había mucha plata.
Entonces, me mandaba a colegios caros. Y una de esas vueltas, ¿no? Me mandó a un colegio bastante caro, acá de Argentina, no voy a dar el nombre, y en un momento mi papá dice, querida, no nos alcanza la plata. Estoy hablando más o menos de los 13 años. No, perdonen. Los quinto grado, póngale 10, 11 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me convencen para que vaya a un colegio del Estado. Cosa que no tiene nada de malo. Pero imagínense que yo iba de un colegio muy cheto, no sé si ya se usa la palabra, muy caro, y no era un niño de muchísimas luces, yo en ese momento, por lo menos de muchas luces sociales, y en un momento en la clase de inglés me dicen, muy bien, Javier, qué bueno. Sí, lo que pasa es que yo vengo de un colegio donde hay inglés muy avanzado, quinto grado. Se han vuelto a todos, me miraron, y en ese momento me gané un año de bullying. ¿Me siguen? ¿Ok? Clarísimo. Perfecto, entonces cierto tipo de seguimiento Plyan sirve. Mm. Típico, cuando llegamos a la adolescencia, ¿no? Y nos mandamos macanas y nuestros padres nos decían, pero escúchame, ¿te viniste bobo? Como están diciendo ustedes, ¿te viniste bobo? Voy bien, ¿no? Se está diciendo de nuevo en Uruguay. ¿Te viniste bobo? Escúchame, si tus amigos te dicen, vos tirate al río, vos te tirás y uno tiene ganas de decir, ¿no es cierto? En adolescencia, tu grupo de amigos, por ejemplo, se mete con la cultura trap, y más allá de tus padres te digan, no, para de escuchar Pink Floyd, de escuchar Led Zeppelin, no, te vas a meter con la cultura trap. Me van siguiendo y va a estar bien, porque vas a estar en una búsqueda de asimilarte. Sí, a ver, cierta flexibilidad para no meterte en cuestiones peligrosas también va a ser útil. Y ese es uno de los grandes problemas de la crianza en épocas contemporáneas. ¿Ok? Entonces acá estamos hablando de un tipo de seguimiento de reglas sociales. El seguimiento Pliance. Hay otro tipo de reglas que tienen que ver con la transformación el seguimiento de la transformación en las funciones de los estímulos. Por ejemplo, en este momento en Argentina, pensar en dólares es útil. Decir que verde es el color de la flexibilidad es útil. Quizás en otra época no. ¿Ok? Entonces, pensar en transformar la plata en dólares, al menos en parte, es útil. ¿Ok? Otra transformación, por ejemplo, hace unos años, para un adolescente, las carreras más elegidas eran abogacía, psicología y otras carreras humanísticas, acá en Argentina. No sé qué pasa en Uruguay, pero hoy el adolescente promedio de 2020 en adelante elige comercio exterior, finanzas, bitcoins. ¿Me van siguiendo? O sea, hay una serie de transformaciones sobre lo bueno y lo malo de acuerdo a cada momento que solemos seguir. ¿Mm? Por último, hay un tipo de regulación verbal que impacta mucho en el desarrollo de problemáticas, motivos de consulta psicoterapéuticos, que es el seguimiento tracking. Los tracks, o sea, el seguimiento de reglas track, digamos que significa guía, implica anticipar consecuencias directas en el contexto. Por ejemplo, no ya la aprobación social, sino qué cosas me funcionan o no me funcionan para obtener ciertos resultados. Por ejemplo, la idea de un adolescente de, para relajarme un sábado a la noche tengo que tomar muchísimo alcohol. O tengo que fumar mucha marihuana.
Otra, para adquirir popularidad en las redes sociales, tengo que publicar fotos de tal manera. ¿Me van siguiendo? Fotos atrevidas, pónganle. Ahora, imagínense que el seguimiento rígido de estas reglas puede llevar a resultados desastrosos. Puede tener un impacto muy destructivo. Es cierto que una cantidad importante de alcohol te relaja. Ahora, como muy bien unos cuantos de mis pacientes adolescentes me han descrito, más o menos a mediano plazo termina siendo el bobo de la noche. ¿Se entiende esto? Entre otros problemas. Después, por otro lado, el seguimiento de ciertas reglas es útil que un adolescente temprano, y no tan temprano, haga un seguimiento de reglas flexibles para encontrarse por primera vez con una persona que conoció en Internet. Por ejemplo, ¿es útil para un adolescente de Montevideo decir, si voy a encontrarme con una persona que conozco por primera vez, va a estar bueno hacerlo en un lugar público, iluminado, donde haya mucha gente? Psicoterapeutas, ¿qué opinan? ¿Esta regla, el seguimiento de esta regla es útil? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es útil? O digamos, un adolescente puede decir, bueno, a ver, vamos a ver. Sí, sí. Por favor. Sí, claro, es útil. Grandes desastres, o sea, sigue ocurriendo en la clínica de muchos adolescentes que no siguen estas reglas, se exponen a situaciones espantosamente riesgosas. ¿Ok? Entonces, el gran tema es esto, cómo, no tanto, muchas veces no es tanto el contenido de las reglas en sí, sino la forma de seguimiento. Si se siguen rígidamente, si se siguen todo el tiempo y en cualquier contexto, y se siguen en contextos que tienen impacto riesgoso. No solo es útil, sino en lo que más... Exactamente. Lo que pasa es que justamente el concepto de utilidad tiene que ver, digamos, en estos contextos se basa en la filosofía pragmática, ¿sí? En el impacto que tiene para la integridad propia, para la integridad de terceros, en ese sentido. Digo, otra forma de decirlo es efectivo. ¿En qué contexto es efectivo o no? Y justamente apunta también a la preservación de la integridad propia y la integridad de los otros. ¿Ok? Entonces, por un lado, Javier, quedaste muteado. Javier. ahí está. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, acá hay dos cuestiones. ¿Para qué nos sirve, a qué apunta el lenguaje? A multiplicar nuestras oportunidades de predicción y de gobierno del comportamiento humano. ¿Sí? O sea, sin necesidad de exponernos a situaciones riesgosas, podemos anticipar resultados. Pero el lenguaje tiene ciertos problemas. El lenguaje, digamos, su reflejo interno que sería la cognición. O sea, quiero que nos entendamos acá. Desde Wittgenstein en adelante, el pensar, el creer, ¿sí? No son otra cosa de formas de lenguaje internalizado. Desde Wittgenstein, Vygotsky, etc. O sea, esta idea de que
La cognición es el reflejo interiorizado del lenguaje. ¿Ok? Ahora, Niklas Tornke nos llama la atención de que hay un lado oscuro del lenguaje, ¿sí? Que por un lado, si bien nos permite construir mundos y desarrollar sociedades, las transformaciones y relaciones del lenguaje son poco controlables. ¿Ok? Y por otro lado, otra problemática es que los seres humanos tendemos a buscar coherencia. O sea, no es que lo hagamos conscientemente, pero los seres humanos tendemos a generar coherencia. ¿Mm? Entonces tendemos a seguir rígidamente reglas. ¿Se entiende? Lo que nos funcionó para 2, 3 veces tendemos a generalizar. Entonces esto nos lleva a algunas problemáticas. No solo tenemos reglas para relacionarnos con los acontecimientos externos, sino también reglas para relacionarnos con nuestras propias experiencias psicológicas, con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto tiende a rigidizarnos, a querer llevarnos, a evitar lo que es inevitable o a controlar lo que es incontrolable. Por ejemplo, la tristeza, o por ejemplo, algunos pensamientos, ¿sí?, dolorosos en ciertas situaciones. Muchas veces esto nos lleva a resultados paradojales. Entonces, algo que plantea Niklas Tornke es que más allá de modelos clínicos que se han desarrollado sobre ACT, como el Hexaplex, la Matrix y otros modelos de conceptualización, nosotros podemos derivar de la propia teoría de los marcos relacionales 3 principios centrales para orientar los tratamientos. ¿Se entiende esto? Dado que los seres humanos tendemos a seguir reglas y a veces hacer un seguimiento rígido de estas reglas, es decir, lo que comúnmente se conoce como fusionarnos, o sea, pensar de que si seguimos una determinada regla, esa regla refleja exactamente lo que es el mundo o lo que es nuestra identidad. Entonces, probablemente, si alguien nos consulta en psicoterapia, tengamos que revisar junto al paciente en relación a qué reglas está desarrollando un seguimiento rígido, contraproducente, y a qué repertorios de conducta está dando lugar. Generalmente da lugar, o sea, gran parte de las problemáticas tienen que ver con ese concepto que se llama evitación experiencial. Habrán oído hablar de él. ¿Qué significa evitación experiencial? La evitación continua, generalizada y destructiva de experiencias que hacen al desarrollo personal. O sea, de experiencias globalmente. O sea, no está mal evitar en algunos momentos la ansiedad, pero si esta evitación se hace repetitiva, general y rígida, puede perturbar nuestro desarrollo. Por ejemplo, adolescentes que dejan carreras que les gustan, que les atraen, porque les está resultando difícil una materia. O, casos más comunes, el hecho de activarnos en situaciones de tristeza, activarnos sin tener los reforzadores en la proximidad, es doloroso. Entonces, la evitación experiencial más típica es quedarnos en la cama eternamente, aprender el aprendizaje de la indefensión. Ahora, obviamente,
esta evitación de situaciones dolorosas nos puede apartar de cualidades valiosas importantes para desarrollar nuestra identidad. Amar, aprender y trabajar, como diría Sigmund Freud. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, uno de los planteos centrales de Niklas Tornke es que nosotros podríamos simplificar ACT en 3 principios centrales, basados en la teoría de los marcos relacionales. El primero es el análisis funcional de las conductas. ¿De qué se trata el análisis funcional de las conductas? En elucidar no solo la forma, sino más que nada la función de los eventos conductuales en contexto. O sea, muchas veces podemos, cuando un paciente nos plantea un problema, bueno, y yo traté de realizar esta tarea, esta tarea que me dieron en la universidad, pero me parecía muy complicada, así que la dejé para después. Pensé, qué aburrimiento, qué enojo que me da esto. Bueno, la hago más tarde. Y poder analizar con ese paciente las consecuencias aversivas y qué impacto tiene en su desarrollo personal. O, por ejemplo, en niños más pequeños. Bueno, justo cuando me fui a dormir, cuando mi mamá me dijo vaya a dormir, pensé, van a entrar los ladrones. Me sentí muy ansioso. ¿Y qué hiciste? Llamé a mi mamá. ¿Y qué pasó? Bueno, primero me gritó y después vino. Hay cosas que dejas de hacer al llamar a tu mamá, y a veces no es bueno estar solo, a veces mi mamá se enoja, no puedo jugar más a los jueguitos. Entonces el análisis funcional consiste en ver con pacientes pequeños, medianos o adultos, una y otra vez, cómo impactan las experiencias psicológicas y fundamentalmente cómo intentan manejarlas. Lo que vamos viendo en diferentes presentaciones de sufrimiento psicológico es que en general tienen que ver con formas generalizadas de control o evitación. Y esto es lo que vamos viendo una y otra vez con el paciente. Y lo que solemos hacer a partir de las metáforas y de los ejercicios experienciales es que los pacientes entiendan y experimenten de diversas formas esto que están viviendo. Hay una metáfora muy típica que se utiliza en el análisis funcional, que también en ACT tiene un nombre metafórico, en el ACT clínico tiene un nombre metafórico que es la desesperanza creativa. O sea, ¿por qué desesperanza creativa? Porque es asistir a los consultantes a que tomen contacto una y otra vez con las consecuencias destructivas de sus repertorios. Y ya estamos llegando al final. Así que voy a acelerar. El segundo punto sería la observación en perspectiva de estas experiencias dolorosas, o sea, como alternativa a la evitación experiencial, nuestra propuesta es asistir de diversas maneras a que niños, adolescentes, padres desarrollen la aceptación y la observación distanciada de estas experiencias. O sea, lo más básico, si se quiere, de estas formas de observación en perspectiva es reconocer los eventos privados dolorosos, y aunque los pensamientos que nos generan impacto, que nos generan ansiedad, que nos generan,
suelen ser repetitivos. Reconocer el patrón, por ejemplo, no sirvo, soy inútil, no voy a poder. Otra vez aparece el pensamiento no puedo. Ahí está. Reconocerlo y desarrollar diferentes prácticas para tomar perspectiva. Por ejemplo, pacientes que se enojan, imaginarse que toda la rumia del enojo la dicen con la voz del pato Donald. ¿Ok? Otro paciente decía que los pensamientos atemorizantes, un pibe, un botija de 10 añitos decía que lo decía el oso de peluche de la hermana. ¿Ok? Escúchame esto. Estoy en mute, Sí. pero Ah, ¿no? Fue una... Ok. Y por Se activó último, micrófono. el redireccionamiento en relación a cualidades valiosas. Que es decir, asistir a los pacientes a que identifiquen, por un lado, aquello que valoran en la vida. En niños más pequeños hablamos, ya voy a hablar de esto, de protovalores, y ya a partir de la adolescencia hablamos de valores en sentido estricto, o sea, cualidades abstractas y generales acerca de cómo querrían desarrollarse. Por ejemplo, ser buena persona, ser buen amigo, ser buen padre. Un adolescente podría decir tener onda, ser cool. Un niño por ahí va a hablar más de cosas, ser divertido, divertirme, estar bien, estar con amigos. Va a hablar más de acciones y situaciones concretas. Entonces, algo que trabajo más en los talleres es cómo adaptar esto con los tres tipos, con, digamos, niños, luego con adolescentes y luego con padres. Algo que, de una manera así, para ponerle un poco de humor a estos tres principios, siempre hablo de que se trata de un triángulo BOI, y como solemos trabajar con padres y niños en triángulos que se articulan, los llamamos triángulos boy-boy. ¿Sí? O sea, que tienen que ver con investigar o hacer análisis funcional, observar con cierta perspectiva y redirigirnos a cualidades valiosas. Acá había unos ejemplos, pero yo quisiera cerrar con algunos tips, aunque sea de cómo se traduce esto en la clínica, o sea, en lo concreto. ¿Sí? Hablamos tanto de teoría, entonces, ¿cómo lo traducimos en concreto al trabajar con padres? Bueno, por un lado, en lo que llamamos crianza orientada por valores. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, muchas veces en los casos más complejos, los padres no van a ver resultados a corto plazo. Por ejemplo, en problemas de conducta complejos. ¿Están de acuerdo? Hay resultados, pero hay alta tasa de abandono, los padres no siguen, bueno, no van a haber resultados a corto plazo. Entonces, muchas veces, más que orientar a los padres hacia resultados a corto plazo, vamos a tener que orientarlos hacia horizontes de valores. ¿Qué tipo de padre querés ser? ¿O qué cualidades querés desarrollar en la crianza de tu pequeño para el día de mañana? Esto con los padres. Después la aceptación, que se dice fácil, pero hay que trabajarla de diversas formas, con ejercicios experienciales, metáforas. No solo de tus propias emociones, tus ganas de hacer lanzamiento de botija. No sé si pasa en Uruguay, que muchos padres, más allá de lo que lo quieran a los chicos, piensan en lanzamiento de pibe acá en Argentina. En Uruguay los padres a veces plantean el lanzamiento, mira, yo lo quiero, pero haría lanzamiento de botija.
o no ocurre nunca, ¿no, Iliana? ¿No llegan a tanto? No sé, la verdad, viste que como yo estoy en adultos, que digan, Nacho, decí. No, Sería algunos padres tirarlo sí, a lejos. veces te dicen, lo quiero mucho, pero lo agarraría y lo reviento, a veces te dicen algunos. Claro, a eso me refería. ¿Sí? A eso me refería. Una vez yo atendía en un hospital privado que se llama CEMIC, no sé, bueno, que está acá, y un nene venía la madre diciendo, ¿usted es el psicólogo? ¿Usted es el psicólogo? Haga algo con este chico. Y un niño que era muy pequeño, de 5 años, y decía, hola, gordo, ¿por qué venís? Porque mi mamá es una pelotuda. Así directamente. Decía, ¡mira que le-". Claro. Entonces, trabajar con los padres en aceptar sus propias emociones, que esto no significa actuar en relación a las propias emociones, y también las emociones del niño, que tampoco significa darle todos los gustos. Pero quiere decir que muchas veces el abrirse a la experiencia y tomar contacto es el primer paso para observar qué es lo que se puede cambiar. Después, diferentes formas de tomar perspectiva de esto. Una cosa es pensar que quiero hacer lanzamiento de botija, y otra cosa es ver qué funciona, qué es efectivo, qué preserva, como dijo la compañera, qué cosa es más constructiva y no destructiva. También, a partir de la observación en perspectiva y de la aceptación, tomar contacto, no con lo que pensamos que tendría que ser, sino con qué funciona, y con qué funciona nuevamente en el sentido pragmático del término. Y también entender que, ¿sí?, que más allá de nuestras ganas de mandar todo al demonio, el amor es un compromiso. La crianza es un compromiso amoroso. Y que también puede implicar el hecho de retirar los reforzadores de una conducta poco constructiva de un niño. O sea, el niño está berrincheando, ¿sí? Y el hecho de retirar la tensión y aceptar de que hay un pico de extinción, o sea, de que el niño, de que el botija empieza a llorar, gritar cada vez más, en algunos casos, ¿sí?, como en las películas tipo La Profecía, empieza a girar la cabeza, volverse verde, ¿sí?, y vociferar en latín, y poder, ¿sí?, y poder mantener, digamos, esa práctica para extinguir la conducta poco constructiva. En relación a la adolescencia, bueno, ¿qué hacemos? Y tratamos de adaptar los formatos y ritmos de los procedimientos, entender que los adolescentes no muchas veces van a querer, tienen sus tiempos y oportunidades para trabajar, para tomar contacto con experiencias dolorosas, por supuesto, sintonizar con intereses y motivaciones. ¿Sí? El mundo de ellos va a ser muy distinto al mundo de los adultos. Ciertos principios, digamos, inespecíficos de la psicoterapia van a estar insertos también en ACT con los adolescentes. La cuestión de que el humor suele ser una base muy importante en la terapia, tener cierta actitud desacartonada, desafiante, ser transparente, y usar cautelosamente las autorrevelaciones. Siempre considerar la motivación y la ubicación de las demandas, o sea, diferenciar cuándo los adolescentes vienen porque los traen de la oreja los padres y cuándo vienen por interés personal, y en ese caso, digamos, trabajar la motivación de ellos. Entender que ACT y adolescencia está teniendo tan buenos resultados en los estudios controlados porque ACT sintoniza ACT. Es un tratamiento que se basa en 3 vectores fundamentales de lo que es el desarrollo en la adolescencia. La búsqueda de la identidad, o sea, autodefiniciones, o sea, el cambio de la relación con las autodefiniciones del sí mismo cada vez más complejas, ¿sí?
la multiplicación de relaciones sociales externas al grupo familiar y por supuesto el desarrollo de valores propiamente dichos, es decir, cualidades que tienen que ver con con el desarrollo del ser, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿sí? Hacia ser una buena persona, hacia ser un buen amigo, hacia nada, tener, no sé, hacia lograr el amor, el éxito. Y por último, considerar el entorno histórico y cultural de los adolescentes. Creo que esto ha pasado en todos los países de Latinoamérica, no conozco la situación fuera de ese contexto, pero realmente, por ejemplo, ha habido un antes y después de la pandemia en cuanto a las comunicaciones a través de las redes sociales, la relación con la imagen y la relación con los otros. ¿Sí? Con niños, simplificar las intervenciones, o sea, ya hablamos de que en realidad en niños no podemos pensar en valores en sí, sino en protovalores, es decir, ciertas construcciones más o menos globales, pero que también todavía tienen un seguimiento mucho orientado por la aceptación social de los adultos y de los otros, ludificar nuestras intervenciones, hacerlas cada vez, cuanto más podamos en forma de juegos, adaptar a cultura, a las competencias relacionales, o sea, al desarrollo verbal y a los intereses de los niños. Algo que dice Tamar Black, que es una par australiana que tenemos en las antípodas, es que no siempre tendremos que trabajar todos los procesos en los niños. O sea, en algunos niños con competencias verbales muy simples, tratar de trabajar algo como yo contexto no va a tener mucho sentido, sino trabajar la aceptación y quizás algunos ejercicios simples de difusión. En otros niños va a ser útil prácticas de mindfulness, en otros no. O sea, no vamos a poder trabajar todo con los niños más pequeños, pero sí lo más útil. Y por último, sí que los niños más pequeños, y en esto coincidimos con Tamar Black, con Lisa Cohn y otros especialistas en niños, la cultura y el moderado familiar de acciones comprometidas y de una cultura orientada a la aceptación va a ser terriblemente importante. Bueno, como les decía, hay muchos estudios en progreso, pero realmente hay una evidencia bastante fuerte en trastornos de ansiedad en la actualidad, pero esto va creciendo. Algo que les quería comentar, que en el trabajo, el grupo de Lisa Cohn ya tiene muchos estudios pilotos, estudios de caso, y están haciendo un estudio controlado que está bastante avanzado en relación a la combinación de ACT con los programas de orientación a padres en problemas de conductas disruptivas bastante complejos que no responden a los tratamientos tradicionales. Y bueno, les dejo para que piensen que las panaceas no existen, pero sí tenemos desarrollos prometedores que pueden aportar cosas muy interesantes en el área. Nos queda pendiente la necesidad de seguir profundizando los ajustes evolutivos de las intervenciones. Por ahí algunos autores piensan que se puede implementar la terapia de aceptación y compromiso con niños, a mi criterio, muy, muy pequeñitos. Y yo ya me preguntaría cuánto de terapia de aceptación y compromiso hay ahí, cuánto de conductismo hay ahí, pero bueno, son todas discusiones para tener, digamos, a largo plazo. Lo que sí, bueno, se abre un campo bastante interesante para la terapia infanto-juvenil, donde por supuesto más réplicas y estudios de eficacia van a ser muy útiles. Bueno, eso es todo. Agradezco a los colegas de SOMOC por la invitación y creo, bueno, queda pendiente de realizar, creo, una actividad, un taller. Espero que a los que les interese, bueno, verlos allí, porque vamos a poder desarrollar con más tiempo esto, y si no, bueno, que por lo menos se les haya abierto la curiosidad para seguir investigando en otros lugares, con otra gente. Lo importante es eso, ¿no? Poder compartir y abrir la curiosidad.
No sé, Nachi, Diana, Inés, si quieren agregar Gracias. algo. Gracias, Javier. Excelente presentación. Un gusto escucharte. Y bueno, No sé si por tienen ahí preguntas, queda tiempo para Sí, preguntas. vamos a dar un espacio a algunas preguntas y después Ignacio va a retomar esto que estabas mencionando del seminario que nos queda pendiente, que bueno, obviamente será una ocasión para profundizar en todo esto que estuviste exponiendo. Pregunten, quéjense, lo que sea, lo que quieran. Su Hagan pregunta talleres. construye. Hagan talleres. Ahora les explicamos lo de los talleres. Demos espacio a alguna No, pero digo pregunta. acá, bueno, más allá de si hagan los talleres o no, bueno, eso quedará perdón, ¿no? Digo, pregunten acá, su pregunta es siempre constructiva. Yo tengo una pregunta, Javier. Por favor, Ileana. No, la verdad, excelente, un placer escucharte. Gracias, Ile. Ahora que muy, muy bueno. Pues tengo una pregunta, no me mates por la pregunta, pero Viniendo de la autora de una de las autoras que nos inspiró en nuestros primeros libros de terapia cognitiva, está citada ahí, es un honor. yo Nunca. pienso esto, Javier. A mí me encanta verte acá, porque la verdad que yo que soy más bien cognitiva estándar, ¿no? Pero cada vez me entusiasmo más con la tercera ola. Y verte acá, la verdad que me encanta, me encanta. ¿No? Y sabes que me encanta cuando ustedes empezaron con todos los primeros libros que Los escribieron TCC con ustedes, Eduardo. con Eduardo, ver todo el desarrollo que han tenido. Y bueno, yo, la verdad que a mí me parece espectacular ver Eduardo esto. está más con la cuestión de tecnología. Él sigue más, si querés, con la TCC más estándar. Hablamos muy seguido y ahora, por ejemplo, está siempre con modelos complementarios a la atención. ¿Sí? Por ejemplo, está trabajando con inteligencia artificial y el desarrollo de bots Wow. para intervenciones en crisis. No nos va a reemplazar, Eduardo. No, Prometió y ¿verdad? yo le dije, no, no, pero está muy bueno. No hay peligro de eso de ninguna manera, pero Uy, es interesante para situaciones de riesgo, situaciones donde. sí. Ok. Uy, qué Entonces, bueno. Hace 1000 años que no sé nada de Eduardo. Va, 1000 años no, hace unos años nada más. La verdad que no. está ahí en Palo Alto, y cada tanto viene. Pero hablamos muy seguido, siempre Sí, es. sí. Sí, de hecho, mirá qué bueno lo que es esto, ¿no? Y por eso a veces cuando uno habla de los congresos, ¿no? A ver, si no hubiera sido por el CLAPCO, probablemente no te teníamos hoy acá. Si no fuera por los congresos, SOAMOC ha supervisado a gente del Palo Alto, por Eduardo, por la conexión con Eduardo. O sea, es No, impresionante. siempre seguimos aprendiendo un montón y sigue motorizando un montón lo de los congresos. Sí, sí, es impresionante. Y bueno, y lo que te quería, bueno, primero felicitarte porque desde que nos vimos, nos conocimos hasta ahora, vieron que la ciencia es así, ¿no? Uno avanza, Se va y diversificando, sí. exacto, y me parece que el aporte, voy a esto, el aporte de ACT está buenísimo porque nos lleva a lo que vos mencionabas, que es la importancia del análisis funcional, de no seguir con las guías, que en SOAMOC nunca lo hicimos, ¿no? Pero es seguir O al análisis. tenerlas, pero volver, digamos, a ver, dicho mal y pronto, combinarlos. Combinar esto. Y la verdad que el aporte de ACT es buenísimo, no solo por esto del análisis funcional que le dio de nuevo, fue la primera que le dio de nuevo el empuje al análisis funcional, sino todo lo que trae la Y difusión, DBT, junto con DBT, por ahí andaban, pero bueno, por ahí andaban. Ahora, mi pregunta. por favor.
y que no es de ACT específica, pero como sí que andás en esos temas, es que a mí me interesa montones, viste que esto de justamente lo que es la intervención por procesos, dejar de La algún... terapia basada en procesos. Exacto, la terapia basada en procesos. ¿Y qué nexo vos ves que tiene con todo lo otro de Barlow de el transdiagnóstico? Me Pero matás, es... ¿no? Pero quiero ver tu opinión. No, es excelente, lo que pasa que es como para... A ver, ¿cómo lo podría resumir? Tenemos que hacer un seminario. A ver, te lo voy a decir primero en una versión, si querés, bien simplificada. La terapia basada en procesos es algo así como ACT y TCC se dieron la mano. O ACT y la TCC transdiagnóstica se dieron la mano. ¿Sí? Fuman la pipa de la paz juntos. O sea, en realidad, yo tengo una lectura muy particular de todo esto. Yo mismo tenía mis peros con ACT. En un principio, como todos los modelos cuando se desarrollan en su primera etapa, me parecía que había unos planteos muy interesantes, muy interesantes. Yo estaba fascinado, pero tenía cierta cautela, porque al principio viste que las teorías, y más cuando trabajan con poblaciones de adultos neuróticos, por así decirlo, son como recontra iconoclastas, extremistas. Entonces, los primeros autores parecía que no existía el cerebro, parecía que todo lo que fuese regulación emocional era caca, era malo, puf puf. Entonces yo decía, bueno, me interesaba, yo incluso para el año 2011 metí un capítulo con Raúl Borgiali en un manual que sacábamos los aportes, y yo estaba como investigando por ahí. A ver, lo que fue pasando es que más clínicos especializados en infanto se fueron metiendo y fueron matizando la cosa. Entonces, a ver, voy a ir concreto a esto. Al principio hubo como algo así como en sus versiones más estrictas, como 10 años o 15 de terribles peleas entre ACT y TCC, ¿sí? Donde incluso de ambos lados vos veías gente muy piola, ¿sí? Pero de ambos lados, donde que dejaron todo lo que estaban haciendo para empezar a tirar basura al otro. O sea, era impresionante, ¿sí? O sea, un señor, por ejemplo, no lo voy a nombrar, un especialista en trastornos de ansiedad y fobias, dejó toda su investigación en el área para ver en qué diablos se equivocaban las revisiones, todos los estudios de eficacia de ACT. Es impresionante. Esto por el lado de la tesis. Después, por el lado de ACT, los planteos como, bueno, más extremos de la reestructuración cognitiva no sirve, la reestructuración cognitiva es mala, te da efectos adversos, cosas que, digamos, así como el sustento teórico de la teoría de los marcos relacionales es muy apetitoso, estos planteos acerca de la contraindicación de intervenciones de otro modelo tenían menos sustento empírico. Como siempre, todo lo que critica otro modelo es lo que menos sustento empírico tiene. ¿Ok? Es como, ¿viste cuando los psicoanalistas decían, cuidado con sacar el síntoma que la libido se traslada a no sé dónde? A otro lado. Bueno, más o menos lo mismo. Entonces vos tenías a los extremistas de un lado y de otro que se la pasaban tirando basura. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, que se fueron acercando y en un momento fuman la pipa de la paz. O sea, vos tenías por un lado, los desarrollos... Hoffman y Hayek, ¿no? Estaban... Claro, los dos embajadores serían Stefan Hoffman y Stephen Hay. Ahora, también en la TCC
había desarrollos internos, como por un lado lo que Barlow, que de hecho fue, no sé si lo saben, pero fue el tutor de tesis de doctorado de Stephen Hayes. Ya no lo ¿Tenían sabía. esto? No, wow, las cosas que uno se entera, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Bueno, a ver. De hecho, a ver, estas cuestiones sobre las presentaciones comórbidas, las presentaciones crónicas y complejas, justamente llevan a Barlow a plantear modelos transdiagnósticos, las necesidades de pensar en procesos. Por otro lado, Stefan Hoffman, ¿sí? Empieza a estudiar cada vez más el tema de las emociones, empieza a interesarse en el mindfulness, ¿sí? Estamos hablando de... Entonces, digamos, por un lado, la TCC estaba creciendo, estaba despegándose del modelo médico, que repito, no es que, a ver, a mí me gusta pensar que no es que Beck, uy, qué malo, qué caretón con el moñito, sino que era un hijo de su época. O sea, Claro. de nuevo, yo cuando lo que doy clases digo, a ver, gente, en ese momento la TCC tenía que ser recontramédica porque nos iban a sacar la cobertura social. O sea, si vos no hacías estudios controlados, bien adaptados al modelo médico, y tratamientos manualizados como protocolos médicos, nos iban a sacar toda la cobertura social. Esto es lo que se planteaba en la Social Security americana, y ustedes saben que siempre viene para el sur. Esto, Sí. para el sur y para Oriente, o sea, se va expandiendo. Tal cual. Ahora, lo que fue pasando es que hubo toda una serie de desarrollos y de cuestionamientos en el medio. A ver, había cosas que no cerraban de la TCC ya para el ALAPCO, el ALAPCO anterior en Uruguay. O sea, había Sí. contraplanteos del constructivismo, por ejemplo. O sea, cuestiones como, bueno, ¿de qué hablas con la objetividad? ¿Qué llamamos objetividad? Vos tenías ya modelos como la terapia constructiva de Mahoney, la terapia... la de Guidano, ¿tuvo cuántos Por nombres? racionalismo. El posracionalismo, procesual sistémica, el posracionalismo, etcétera, etcétera. Hubo cuestionamientos. El tema que tuvieron ellos es que no le dieron mucha pelota a la investigación. Pero, digamos, yo tengo la teoría del franchising en las psicoterapias, que es así: a medida de que tu modelo se hace exitoso, se va extendiendo a poblaciones y va mutando, ¿sí? Necesariamente. O sea, es muy difícil que el modelo original que vos desarrollaste, cuando lo aplicás a otras poblaciones, lo puedas replicar tal cual. Va mutando. Ahora, en algo que, digamos, estuvo pilla Stephen Hayes es en decir, hay un montón de modelos que están planteando análisis funcional, están planteando análisis funcional, vuelta al análisis funcional, digamos, el trabajo con la aceptación y la toma de perspectiva y el mindfulness. ¿Cómo hacemos para que esto no sea otro protocolo más que quede engullido por la TCC y que armemos quilombo en serio? Bueno, pongámosle terapias de tercera hora. Y se armó un lío. Lo que pasa es Y que estuvo bien. mi idea es, hay que sumar, no restar. Lo que Sí. viene, sumemos. Sí, totalmente. Estoy re de acuerdo, y de hecho, a ver, digamos, la terapia basada en procesos sería algo así como la terapia transdiagnóstica actizada, ¿sí? Porque la idea Tal cual. justamente que toman justamente Hoffman y Hayes es que, por un lado, volvemos al análisis funcional, aceptamos que hay diferencias filosóficas entre las teorías, si querés, más mentalistas y más contextuales, y las aceptamos y que convivan,
Lo que sí, nuestro modelo de salud, esto que planteaba inicialmente, no puede ser solamente reducir los síntomas. Y menos, lo voy a decir con una humorada, menos cuando, cuando descubrimos un poco de la historia de los desarrolladores de los modelos de psicoterapia, los manuales diagnósticos y estadísticos, y vemos que tan sanitos no estaban, sino que eran muy buenos simuladores. La verdad que Javier, No quiero, o sea, de médico y locos todos tenemos un poco. La verdad. Yo no quiero entrar en detalles, pero hay cierto promotor de una de las primeras psicoterapias que tiene un nombre, que fue echado de la propia asociación que tiene su propio nombre porque no lo soportaban más. Javier, te cuento. La verdad que escuchame, tenemos que hacer un Zoom solos con los que quieran adherirse. Porque ahora digamos, a ver, de médico y lo ¿qué es normal? O sea, primero, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? A ver, sí, sabemos que hay cosas que son realmente destructivas, pero digamos, el criterio de normalidad lo estamos discutiendo bastante y también entendemos que, digamos, hay una cuestión en el ser humano que tiene que ver con el desarrollo flexible en contexto, ¿sí? Con, digamos, poder sociabilizar, poder tener, digamos, dedicarse a algo constructivo dentro de sus posibilidades y seguir desarrollándose. O sea, la salud mental es más que no tener síntomas. No sé, Iliana, si contesté algo o si en realidad no tenés ganas que siga hablando para tirarme quilombo. Yo lo que digo es que se nos están yendo y tenemos que hablar del taller, que no se lo tienen que perder. Por favor. Exactamente. Voy a interrumpir la interesante discusión que tienen. No, por favor. Pero para dejarlo a Ignacio, que nos pueda contar brevemente lo del seminario, así ya los que están por acá se quedan con ese dato. Y bueno, agradecerles la presencia y invitarlos obviamente para la siguiente actividad científica, que ya la van a recibir o la van a poder ver en las redes sociales. Ignacio, te dejo a vos. Gracias, Inés. Bueno, Javier, también felicitarte por la aproximación y lo resumido y algunos tips últimos para trabajar desde la ACT con niños y adolescentes, que lo que nos interesa a varios que estamos con niños y adolescentes, y que hay poco también hecho, aparte de tus libros y otras informaciones, como que hay poco también en la zona, así que agradecerte. Y como decían ahora Inés y también decías tú, la idea es que, bueno, esta actividad científica, y vamos a tener un seminario, en realidad que le decimos seminario taller, que en realidad es el 12 de agosto, el sábado 12 de agosto, si no recuerdo mal, Javier, ahí en la agenda, pero tenemos el 12 de agosto agendado para hacer un seminario por Zoom. Esta vez no vamos a poder traer a Javier, que lo queremos traer, pero bueno, con varios temas ya tenemos para hacer una presencial, también con niños, adolescentes y familias, ¿sí? Como un poco, bueno, trabajar más toda la parte de la intervención y demás, que la haremos en ese taller, que es un sábado por Zoom de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, dentro de la currícula de formación, nuestros estudiantes la tienen obligatoria y está abierto también a público interesado y demás. Así que bueno, por ese lado agradecerte, también agradecer a todos. Sé que ahora, perdón Inés, me meto un poquito más, les va a llegar una encuesta desde su AMOC, que siempre nos parece importante saber un poco las opiniones de ustedes respecto a las actividades y demás. Y bueno, y también seguirnos, como decía Inés, en redes sociales, sobre todo para estar al tanto de todas las actividades en la formación tanto de niños, adolescentes como de adultos, ¿sí? No sé si queda tiempo o no para una pregunta más, pero bueno, hacer un comentario. Y si es posible, me gustaría una pregunta de alguien que yo no conozca. O sea, me encantan las preguntas. Es como una cuestión. A ver, me encantan las preguntas de Iliana, me encantan las preguntas. A ver, pero a Sandra, Iliana, a vos, me gustaría una pregunta de alguien que no conozca, porque, digamos, te ayuda un poco a la toma de contacto directa con el contexto, más allá de tus propias presuposiciones. O sea, salir de la nube
de pavadas en las que solemos meternos muchas veces los psicólogos, me incluyo yo como primero. ¿Se entendió? ¿A qué voy? Anímense a preguntar, Perfecto, que está Javier. buenísimo. Yo estoy revisando acá a ver quién está. Alguien que no conozca Alguien. que quiera disparar con alguna... Sí, estoy revisando a ver si identifico a alguien. Si no se da nadie por aludido de hacerlo. De que en Zoom y en igual presencial les cuesta, ¿no? Hacer preguntas, pero anímense, lo tienen acá. Por favor. No sé, Pero se entiende a qué voy. Yo Sí. creo que la pregunta de alguien que no conozco directamente puede llegar a ser, primero, Es más rica. está despojada, puede estar despojada del intenso amor que nos tenemos los que nos conocemos. Exacto. Totalmente Entonces, si de me quieren acuerdo. decir algo, sí, si me quieren dar... ¿Ustedes conocen la banda Pink Floyd? Sí, yo La soy de mayoría. esa Bueno, el época. guitarrista David Gilmour decía, está bueno recibir una patada, una linda patada en el traste de vez en cuando. Hoy hay una pregunta. Hay una pregunta. Hola, ¿cómo trabajar la aceptación de... Uy, qué tema. da Buenísimo, largo. Florencia. Es para un Está muy curso. bien. A ver, yo te diría, yo no soy especialista en el tema, ¿sí? Pero te diría, Florencia, que es el centro del tratamiento, ¿m? O sea, aceptar, o sea, los tratamientos con base en la evidencia, digamos, y éticamente, digamos, aceptables en este momento se centran en esto, básicamente en que acepten, a ver, por un lado, seguramente, seguramente se incluyen componentes psicoeducativos, ¿sí? Que exceden a, o sea, eh, por un lado, digamos, que tomen contacto con evidencia, artículos donde más allá de lo que ellos crean, está corroborado que si, digamos, vos tratás de ir por un camino de supuestamente corregir la orientación sexual o el desarrollo de la identidad de un niño, ¿sí? Tenés resultados contraproducentes y lo condenás a una vida, o sea, lo estás invalidando y lo exponés a experiencias traumáticas constantes en la educación que pueden tener pésimos resultados. O sea, la investigación lo que está demostrando es justamente que la aceptación en los núcleos familiares y sociales favorece, digamos, un desarrollo constructivo en los niños. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, acá habría una paradoja. También ser compasivos y aceptar la falta de aceptación de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Algo así como, vamos despacio que tengo prisa. O sea, muchas veces la falta de aceptación del padre pueden generar, pueden evocar reacciones emocionales y pensamientos muy dolorosos en el terapeuta. Básicamente ganas de, en algunos terapeutas, así como hablé del lanzamiento de botija, el lanzamiento de padre o de paciente. Sí, por otro lado, también entender, tratar de sintonizar todo el tiempo con el marco referencial de esos padres. ¿Sí? Es como continuamente ponernos en lugar, continuamente entender que, a ver, detrás de la falta de aceptación y de la invalidación
siempre, siempre hay un intento de evitar las experiencias dolorosísimas que le generan esos padres. Entonces también analizar muchísimo qué presupuestos, qué expectativas, qué prejuicios se generan en esos padres y por qué evocan esas experiencias tan dolorosas. ¿Se entiende? Es como una paradoja. Aceptar como primer paso para generar algún cambio, ¿sí? O sea, cultivar la aceptación de los padres. No sé si soy claro. Igual no soy especialista en el tema, pero te diría esto generalmente. ¿Sí? No tuve tantas experiencias con chicos trans, pero sí con padres que decían, a ver, ¿por qué mi hijo juega con muñequitas? Y quedaban a decir, "Oh". No, y bueno, empezar a trabajar, ¿no? Tal cual, por un lado veo aspectos súper flexibles de parte de la familia, pero ante esto esperar a ver si es definitivo se vuelve súper angustiante para el adolescente. La construcción de nuestra orientación sexual y de nuestra identidad depende de aspectos tan azarosos y tan incontrolables. En una época se creía que eran los maestros, que eran... ¿Se acuerdan? Si alguien vio la película Milk, se creía, no sé si lo ubican a Mirta Legrand, un personaje histórico que tenemos, una prócer viva que tenemos en Argentina, hace como 100 años. Bueno, esta señora le pregunta una vez así, porque le falta el filtro, le pregunta a un peluquero gay que tenía un hijo, le dice, y decime, ¿no hay peligro de abuso si dos papás gays adoptan un niño? Una cosa, pero espantosa, ¿no? Y entonces, nada, se demostró que en realidad lo que va definiendo tu orientación y lo que va definiendo tu identidad son millones de estímulos que no controlamos, ¿sí? No es que hay una idea de que, el aprendizaje en contexto es absolutamente controlable y no, ¿sí? Hay un montón de estímulos, una mirada de un compañerito, un juego, y en realidad está bien que así sea, porque Dios me libre si el aprendizaje y el control fuese completamente, paradójicamente controlable. Sí, quizás podríamos aspirar a una especie de sociedad donde existan machos y nenas pero creo que sería una sociedad también donde no existiría ni el avance, ni la poesía, ni el futuro, ni la nada. O sea, si hay algo central en el ser humano es que nuestra posibilidad de diversidad en todas las áreas es el germen de la creatividad. Son como las dos caras de una moneda. Excelente. Dios bendiga lo diverso, Ujú. porque es la base de nuestro ser humano, de nuestro ser humanos. Eso es lo que diría. Pero bueno. Genial, Javier. Lo dejaste a todos callados. Espero que sea por una buena razón. Pero bueno. Pediste la pregunta de alguien que no te conociera y estuvo, me parece que fue excelente. Por supuesto que un gran tema para explayarse mucho más. Igualmente, creo que lograste resumir la respuesta. Así que bueno, nuevamente volver a agradecerte. Gracias a vos, Inés. Gracias a vos. Gracias a ustedes, gracias a Saumoc. Bueno, gracias a todos los colegas uruguayos. Les mando un abrazo enorme. ¿Sí? Y si sacaron alguna foto
Soy un tipo No. con una autoestima muy baja en realidad, y que le gusta compensarla con mucha red social y mucha superficialidad. Así que si alguno de ustedes sacó una foto de todos nosotros, me la manda. A ver, Nacho, porque yo no sé. sacar Yo fotos saqué acá. una, yo Yo saqué saqué una, no de Mandame la todos. captura mandame la Yo- captura que yo- la publique en las redes sociales y diga, ¿qué Yo es te la mando, saqué una en plena presentación tuya. Bien. Y Te la ahora mando. mismo me voy a comer algo con boñato y chivito porque me muero de hambre y tiene que ser uruguayo. Me parece perfecto. Yo me acabo de pedir la comida en pedido ya también. Me está llegando. Estamos todos igual. Beso enorme. Re bueno. Bueno, Que estén Gracias. bien. muchas Cuídense gracias y mucho. gracias a todos por estar. Chao, chao, Chau, chau. gracias. Gracias, gente linda.